100 frases más conocidas de la industria del cine. Escúchela. I see dead people. Se trata de Haley Joel Osment, quien era el actor de reparto de la película Sexto Sentido, que en aquel entonces le valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto y acompañaba en esa ocasión a Bruce Willis. Para hablar de este niño estrella, saludamos a Eduardo Grisanti, quien es periodista y crítico de cine. Bienvenido nuevamente, Eduardo. Bienvenido, es un gusto conversar contigo. Hola Adriana, Lila, para mí es un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de este jovencito Osment, cuya carrera comienza apenas a los 4 años de edad, pero pareciera seguir siendo en el imaginario de todos ese jovencito. El niñito de Sexto Sentido. El niñito de Sexto Sentido. Sí, es así. Bueno, yo creo que lo que le pasa a estos niños es que ellos de cierta forma como que se inmortalizan con estos papeles, ¿no? Por ejemplo, la niña de Matilda, no sé si todos lo recuerdan, es una niña que, bueno, yo no sé cómo luce esta persona de grande, pero para mí Matilda siempre va a ser esa niña pequeña con el lacito rojo, ¿no? Entonces, lo mismo le pasa a Haley Joel Osment, que yo creo que a pesar de que ha hecho otros papeles en su carrera, todos lo recordamos por ese icónico papel de Sexto Sentido, ¿no? Que, por cierto, Eduardo, ahora que comentas eso sobre Matilda, me pasó precisamente con Haley Joel Osment. Recientemente lo pude ver en una serie llamada The Boys, que es como de ciencia ficción, unos superhéroes, un universo distópico de superhéroes, en el que él tiene un papel y me costó reconocerlo o identificarlo. Sí. No, yo creo que a estos actores le pasa lo mismo que sucede en la música, por ejemplo, que es el One Hit Wonder, ¿no? Ellos tienen como esta actuación estelar que los catapultó a la fama y después de allí algo sucede en sus vidas, independientemente, bueno, puede ser un escándalo o puede ser, bueno, el mismo físico, ¿no? Que ya no lo tienen, el físico de niño inocente, que yo creo que es como que el gran atractivo de estos niños para las productoras, ¿no? Entonces, él tuvo como una especie de desaparición en 2006 y después de eso no vimos muchísimo de él hasta que apareció en estas series, como tú mencionas, The Boys, que es de Amazon Prime, después estuvo en What We Do in the Shadows y otras series, pero bueno, en ninguna tuvo el éxito que tuvo en Sexto Sentido, ¿no? Pero hay que recordar, Eduardo, que sí tiene papeles estelares. Por ejemplo, en una película que es hermosísima, se llama Cadena de Favores, está protagonizada por Bon Jovi y esta mujer, Helen Hunt, creo que es Helen Hunt, que es Paga a un tercero. Y no solo eso, creo que aparece en una microescena en la de Forrest Gump, ¿cómo se llama? Sí, Forrest Gump. Claro, Forrest Gump. Que creo que es como hijo en ese momento de Forrest. Tom Hanks. Exacto, no recuerdo exactamente la escena, pero el hecho es que durante la infancia tuvo papeles estelares. ¿Qué pasa con la carrera de este muchacho? Y además dice Lila, lo ve en esta serie y estaba leyendo recientemente para hacer esta entrevista que va a participar en el piloto del episodio de la serie de Amazon, Strange New Things, que no es lo mismo que Stranger Things. Bueno, ese nombre está como raro, está como muy parecido al de Stranger Things. Pero bueno, sí, bueno, este actor, la película que tú mencionas es del año 2000, entonces él empezó su carrera a finales de los 90. Él estuvo en Forrest Gump en el 94, después estuvo en Sexto Sentido en el 99 y después estuvo en esta película de Steven Spielberg, la de inteligencia artificial, a comienzos en el 2001 exactamente, ¿no? Pero entonces, como les comenté, en el año 2006 él se alejó un poquito de la actuación porque estuvo envuelto en un escándalo, bueno, de abuso de sustancias. Él estaba manejando bajo este tipo de sustancias y bueno, tuvo un accidente y gracias a esto tuvo, bueno, de cierta forma, una condena de 3 años, ¿no? Entonces él estuvo bajo libertad condicional durante estos 3 años y yo creo que muchos estudios de cierta forma lo execraron y no lo tomaron más en cuenta. Y yo creo que, bueno, del 2006 al 2009, él de cierta forma estuvo ausente, ¿no? Él después, durante esa época, él va a la universidad, que es lo que estaba buscando ayer para documentar un poquito la entrevista, y él dice que él se fue a la universidad de cierta forma para profesionalizar eso que él ya venía haciendo de pequeño, como una petición también de sus padres, ¿no? Que querían que él, bueno, estudiara un poquito más este tema de la actuación. Después va a Broadway y hace una obra allí, pero bueno, no tiene muchísimo éxito. Y es en 2014 cuando él regresa de cierta forma con un papel, bueno, más protagónico, ¿no? Con una película que se llama Sex Ed, pero todas estas películas eran como de estudios pequeños, eran películas
bueno, de cierta forma independientes, no contaban con el respaldo de grandes estudios, y yo creo que le ha costado un poquito, bueno, regresar a esa gloria que tuvo, ¿no? Lo mismo pasó con su hermana, bueno, si algunos la recuerdan, estuvo en Hannah Montana, ella era la mejor amiga de Miley Cyrus, la protagonista, y después estos niños tuvieron muchísimo éxito en los 90 y comienzos de los 2000, pero de repente, bueno, cayeron en picada por distintas circunstancias. Esta yo creo que es la principal, la del accidente que tuvo, que bueno, le costó su carrera de cierta forma. Y que quizás a veces pasa que no nos acostumbramos a que ellos no son esos Que niñitos, crecen. sino que crecen, se desarrollan, son adolescentes y quizás no lucen como tú quisieras que luzcan o como tú lo Sí, recuerdas. exactamente. Yo creo que el físico de estos niños es la bendición de ellos, pero también es como bueno, su maldición de cierta forma, ¿no? Porque hay muchos de ellos que crecen y siguen siendo exitosos, como por ejemplo, bueno, la misma Miley Cyrus, que tiene una carrera consolidada hoy en día, pero estos niños, bueno, casi que todo su atractivo se basaba en el físico o en su apariencia juvenil y de niño inocente, ¿no? Sí, la Incluso estaba ternura. buscando y, exacto, y Entertainment lo nombró en el año 2000 una de las 7 personalidades más lindas, pero en el ámbito infantil, ¿no? Entonces ahí tú, bueno, creo que hay que hacer un llamado de atención de, bueno, ¿qué hace Hollywood, no? Que incluso valora la belleza de un niño, incluso lo rankea en este tipo de listados, ¿no? Entonces, todos estos niños tienen esta dualidad, ¿no? De que su atractivo es muy, bueno, muy llamativo para los estudios, pero una vez que ya no lo tienen, lo pierden. También el caso de Jacob Tremblay, este actor que estuvo en Room, después Ujú. estuvo en distintas películas, estuvo en el videoclip de Justin Bieber, y su último gran papel como niño va a ser este año en La Sirenita, pero tú lo ves en las alfombras rojas y es un niño de 16 años que, bueno, ya no tiene esa apariencia con la que nos conocimos, ¿no? Eduardo, que hablas de Cadena de Favores, que la mencionaba Adriana, una película del año 2000, yo creo que es la película con la que yo más he llorado en mi vida. Pero recordemos que en 1996, en 99, perdón, después de haber hecho Sexto Sentido, este jovencito recibe una nominación al Oscar como mejor actor de reparto. ¿Cuál es quizás el reconocimiento que tienen los niños actores en los premios, no solo de la academia, sino también entre sus pares en los actores o los de los críticos? Mire, estos niños yo creo que de cierta forma, bueno, tienen a temprana edad un logro que a muchas personas le cuesta la vida entera conseguir, ¿no? Y por ejemplo, ayer estaba viendo alguna entrevista donde él decía que él de cierta forma no entendía demasiado lo que estaba pasando, incluso sus compañeros de clase ni siquiera sabían que él estaba nominado al Oscar y no conocían el éxito que tuvo Sexto Sentido, porque bueno, recordemos que es una película de clasificación, creo que B o un poco cierta Creo que forma podía conocer el éxito que él tenía, ¿no? Ujú. Entonces bueno, estos niños muchas veces tenemos como que estos fenómenos, ¿no? O sea, Macaulay Culkin, que fue a comienzos de los 90, él a comienzos de los 2000, y bueno, yo creo que Jacob Tremblay, que les mencioné, es esta estrella de esta generación, ¿no? Que estuvo nominado a los Globos de Oro, estuvo nominado al Sindicato de Actores y ganó. Entonces, bueno, cada generación tiene su actor que, bueno, algunos logran perseguir esta carrera a pesar de los años y a pesar de su edad, y otros lamentablemente no. sí, el de mi generación es Macaulay Culkin, que más Claro. nunca lo vimos. Que por cierto está su hermano Bueno, que él, Ujú. Kieran en él, Sucesión. él apareció en American Horror Story, Macaulay Culkin lo vi hace unos años en American Horror Story, esta serie de terror, y me sorprendió muchísimo, bueno, porque uno, como tú dices, estamos acostumbrados a verlos de pequeños. Incluso, a ver, Macaulay Culkin me lleva a mí como 20 años, pero para mí es un niño de 6 años, ¿no? Entonces es muy curioso eso. Siempre es mi pobre angelito. Exactamente. Eduardo, ha sido un gusto conversar contigo estos minutos y darle forma a este primer capítulo del seriado Niños Estrellas. Hoy hablando de Haley Joel Osment, el niñito de Sexto Sentido, nominado a Mejor Actor de Reparto, y hoy tiene 34 años, está en la serie que comentó Lila y está grabando también el piloto de este seriado llamado Strange New Things, que estará en Amazon Prime. Pero ha hecho historia y está inmortalizado en la industria del cine como el niñito de Sexto Sentido, Oh, I See Dead The People. People. 10:33 minutos de la mañana nos corresponde hacer publicidad.